Al comienzo de la temporada 1955-56, Sebastián Hernández Lorenzo, Chano, entrenador de la Unión Deportiva Orotava y amante de la cantera, decide incorporar como únicos fichajes 5 juveniles a una plantilla de 13 veteranos. La afición se solivianta, en parte por las andanadas que el semanario local Canarias lanza sábado tras sábado. No se puede jugar con ese equipito. Y otra, de seguir así, mejor dedicar el campo que costó 700.000 pesetas al cultivo de patatas o como solar para viviendas de renta limitada. La directiva, asustada, envía a Santa Cruz a Jesús Sosa, que trae de una tacada a 4 jugadores, acabando así con el presupuesto de 4.500 pesetas que estaba destinado para la base, compuesta por el juvenil de Chano y el infantil de Chile. Ambos se independizaron cada uno por su cuenta, y fruto de esa cabriadura nació Liberia, en una bodega de la Villa Arriba, entre vino tinto y queso blanco, siendo su primer presidente Graciano Hernández Sánchez. Chano nació en la Orotava en 1914 y a los 16 años ya estaba en el Orotava, donde estuvo 6 temporadas hasta el comienzo de la Guerra Civil. Tras el paréntesis, se integró en el equipo del batallón del cuartel de la Orotava. Después pasó al Tenerife y, a falta de oportunidades, recaló en el Vera. Del Vera marchó a Liberia de la capital. En el Liberia compartió con grandes jugadores, y aquí lo vemos en esta fotografía que salió en los cromos de los cigarrillos, que Chano, que no era aficionado a fumar, se hizo famoso por estos cromos. En la temporada 1942-43 consiguió el campeonato de Tenerife en compañía del también villero Eusebio. Meses más tarde disputa el campeonato de Canarias, donde se proclama subcampeón. Aquí lo vemos en el estadio del Tenerife, contendiendo con el Marino de Las Palmas. En el año 44, Pedro Hernández Méndez consigue la reunificación del fútbol en la Orotava y se denomina a partir de entonces Unión Deportiva Orotava. Chano, sin condiciones de ninguna clase, asume la dirección del equipo mayor, el equipo de tercera Atlético Orotava y el infantil Orotava, y al mismo tiempo diligencia su ficha como jugador. Más no se puede pedir a un hombre. En la segunda temporada consigue el título de campeón de la zona Santa Cruz, Laguna y el Norte, y disputa el torneo de campeones al Real Unión. En este partido, en el campo del Peñón, el periodista R inmortalizaría a la Orotava con el título de los Copos de Nieve, pero desgraciadamente el Orotava sucumbió ante el Real Unión. A la siguiente temporada, el Orotava se reforzó con Sedomir y con Calixto, que procedía del Atlético de Madrid. Aquí lo vemos en una foto conjunta con el equipo de tercera Atlético Orotava. Tampoco esta vez hubo suerte y se perdió en el estadio del Tenerife, también con el Real Unión, por 4-0. Al mes siguiente se fundaría el Club Deportivo Norte, donde se integraron los mejores jugadores del Orotava. Chano siguió con el Atlético Orotava durante 3 años, hasta que en 1950 volvió a aparecer la Unión Deportiva Orotava, que junto
con la Unión Deportiva Rialejos y el Tahoro, se disputaban la supremacía de la segunda regional. En 1953 el Orotava queda campeón de segunda regional, pero no le hizo falta la promoción, puesto que la federación ascendió a primera categoría a los equipos que disponían de campo. Llano fue así el primer entrenador en el campo de los cuartos, donde estaría esa temporada consiguiendo el segundo puesto. Al año siguiente le sustituyó Sedomir y Llano pasó a ser seleccionador de la zona norte. Y a la siguiente temporada, la 55-56, es la imagen que estamos viendo con la plantilla completa y que fue la última que Llano entrenó al Orotava. Esta temporada fue la de la conflictividad que originó el nacimiento de Iberia. El Infantil Iberia, que se fundó en septiembre de 1955, estaba compuesto por Pancho, Francisco Sánchez, Miguel Ángel, Pacheco, Arbelo, Yello, Leis I, Felipe, Nolito, Ortiz, Choncho, Leis II, Antonio Sánchez y Edo Dey. El equipo jugaba normalmente de preliminar del Orotava con equipos que se traían de la capital, donde había que pagarles el viaje, la merienda y algún que otro banderín. Así estuvo durante 4 temporadas. Al año siguiente, el cuartel general de Iberia pasó de la Villa Arriba al bar de la Academia, que estaba muy próximo al cuartel, de ahí su nombre. Aquí se integraron a la directiva, aparte de Graciano, otros directivos, en especial el presidente Argeo Hernández, un hombre que había pasado a mayores por un golpe de fortuna. Pero para nosotros lo más importante fue la aparición del directivo Toribio Quintero, el hombre de las americanas largas, como lo llamaba Antonio Sánchez, pues era el que con las propinas de su establecimiento solía dotarnos de buenas meriendas. En el año 1956 contaba el Infantil Iberia con todos estos jugadores, entre los que destaca Alfonso Rivero y Ramón Fariña. En este partido que vemos aquí disputamos al 11 Piratas un trofeo que llevaba de nombre Jesús Domínguez, para una comisión que se había formado para recabar fondos, pues el gran nadador se pensaba retirar y querían comprarle un taxi. Estamos ya en 1957. La Federación acaba de imponer una norma por la que todo equipo de primera categoría tiene que tener obligatoriamente un equipo juvenil. El Orotava no lo tenía. En cambio, sí tenía una copa que se había ganado, la Copa Liodoro, y con un equipo enteramente de la capital. Tanto es así que en un partido en el estadio no jugó nadie de la Orotava. Por lo menos se habían ahorrado el desplazamiento. En esta reunión con la Junta Directiva, don Llano impone sus condiciones. La Unión Deportiva Orotava hablaba de rifar una máquina de coser, pero Llano, sabiendo que de tesorero estaba Juanito Pérez, impuso que se le diera un tanto por cada entrada. Al final se consiguió media peseta por entrada, con lo cual garantizó el sustento económico del juvenil Iberia y del infantil Iberia. Y aquí tenemos el primer juvenil, un equipo bisoño con los que habían pasado de la edad de infantiles y que en esa primera temporada solamente consiguió el trofeo de la deportividad, pues el Plus Ultra era el rey del campeonato. Al año siguiente también tenemos el infantil, que ya venía despuntando. Aquí tenemos
la primera jornada de los que estaban preparados para pasar a juveniles. En juveniles se volvió a conseguir esa temporada el trofeo de la deportividad y la directiva, haciendo un gran esfuerzo económico, premió al equipo con una excursión por las cañadas a la playa del Médano, donde refrescaron sus cuerpos en la formidable playa sureña. De aquí se trasladaron a Vilaflor, donde jugaron un partido con el titular de ese pueblo, pues estaban en las fiestas de San Agustín. Este es el equipo que presentó el Iberia en Vilaflor, donde Nolito, ejerciendo como capitán, entregó un ramo de flores a la reina de las fiestas. Y este es el equipo con el que los jóvenes del Iberia se enfrentaron. Viéndolos así, parece, al estar en fiestas, un partido entre padres e hijos. No obstante, el equipo del pueblo se impuso y atrás de eso vino una suculenta merienda para poder pasar con fuerzas el Parque Nacional del Teide. La temporada 59-60 fue la primera en que el Iberia participó en una competición oficial de infantiles, pero desgraciadamente, después de tantos años de experiencia, el que quedó campeón fue el Infantil Plus Ultra, que se lo había creado recientemente por la mano de Juan Hernández Sánchez. En esa misma temporada, la 59-60, el juvenil ya empieza a darse a conocer, ya empieza a tener entidad propia, y ahí tenemos un cuadro donde aparece Ramón Fariña, que fue el primer seleccionado para la selección juvenil de Tenerife. Después pasaría al Orotava y posteriormente al Castellón y al Badalona. Aquí está la plantilla del Juvenil Iberia de la temporada grande, la 60-61, donde se jugarían 5 competiciones y se ganarían las 5. Estas competiciones llevaban consigo alguna que otra merienda, como vemos esta en el bar del Rubio, detrás del bar Fariña. Y aquí tenemos el partido cumbre en el Estadio Heliodoro, tal día como hoy, 28 de mayo de 1961, donde el Iberia conquistó el título de campeón de Tenerife. No fue fácil la tarea, pues aunque veamos aquí que estamos muy amigados con lo del Unión, de aquí salieron 2 peleados para la caseta, pues en la segunda parte el Real Unión sacó el hacha y fueron cayendo jugadores lesionados, con lo cual terminó el partido con 5 jugadores menos. Al ganar el campeonato de Tenerife teníamos que desplazarnos a Las Palmas. Habíamos jugado con el juvenil de la Unión Deportiva en la Orotava, que nos endosó un palizón, pero había que devolverle visita a Las Palmas, que lo hicimos en el Ciudad de Huesca. Aquí Don Chano, ante la inclemencia del tiempo, reunió a todos los jugadores en su torno y nos iba convenciendo de que el partido se podía ganar. Si somos capaces, decía, de pasar esta travesía sin marearnos, mañana le ganamos a Las Palmas. No ocurrió así y se perdió por 5-1, gol marcado por Melchor de cabeza a la salida de un córner. Después del partido nos fuimos todos a la playa de las Canteras, en la que Melchor, que todavía le dolía la cabeza del cabezazo del gol, se tiró al agua, lo mismo que Villar, que quería venir nadando hasta el puerto de la Cruz. Después de este torneo jugamos todavía la Copa Federación,
con el Juvenil de Alejos, en el que militaba Justo Gilberto, y después de un accidentado partido en el Campo de los Príncipes quedamos campeones. El refrigerio para festejar todos los títulos de la temporada se celebró en este bonito merendero situado en la finca de los Pinos de don Juan Pérez, que terminó un poco accidentadamente, pues el más joven de todos, que era Isaac, tenía que ir al día siguiente a cazar y levantó la mesa. A la temporada siguiente, don Chano quería revalidar el título, tanto el de campeón de Tenerife, como aspirar, como no, al campeonato de Canarias. Entre las incorporaciones estaba la de Paco Morales, que era portero y al mismo tiempo reportero de Radio Montaña, donde mandaba sus crónicas de los partidos. Pero tuvimos la sensible baja de Francisco Sánchez, enfermo desde el verano. Se incorporaría al final de la temporada y aún así fue el máximo goleador del torneo de campeones, pero el Iberia no pudo con el Real Unión y menos con el Juvenil Tenerife de reciente creación, que se proclamó campeón. La temporada siguiente fue del dominio del Juvenil Imperial, que fue el que quedó campeón, razón por la cual a la temporada siguiente, la 63-64, en un último intento para recobrar la supremacía, se incorporaron jugadores del Imperial a Iberia, tales como Santos, Gabriel, Óscar I, Llanes, Zárate, Estrada. No se pudo conseguir tampoco, en parte porque don Chano, debido a unos problemas personales, se había retirado de la dirección del equipo. El equipo estaba en manos de Arnoldo y la verdad es que se encontró con mucha mala suerte y con un gran equipo enfrente, que fue el Juvenil Realejos. En la temporada 64-65, Chano recibe la medalla al mérito deportivo regional, pero su mayor galardón vendría en la temporada 1967-68, cuando 3 de sus infantiles debutaron en Primera División Nacional: Alfonso Rivero en el Atlético de Madrid, Nolito Sánchez en el Valencia y Francisco Sánchez en la Unión Deportiva Las Palmas.